Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Hoy sábado estamos terminando esta semana laboralmente hablando. Vamos a darle gracias a Dios y a rogarle a Dios para que Él supla toda necesidad también. Padre, yo te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque, Señor, tú has depositado una medida de fe en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por las personas que se conectan a este devocional y pueden escuchar de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el tiempo que ellos, Padre del cielo, han determinado usar para escuchar tu palabra. Pero tú sabes de todas nuestras necesidades y yo oro para que donde hay desacuerdos seas tú colocando tu paz, para que se encuentre un punto de acuerdo, para que desde ahí se parta a una solución, mi Señor, a una solución en victoria conforme a tu voluntad. En donde hay conflictos, en donde hay peleas, mi Señor, que porque tu gracia llegó allí, Padre, a esos corazones de esas personas, entiendan y comprendan que si miran a ti y oran y piden a ti por una solución, la van a encontrar. Te pido para que seas tú cerrando toda herida de todo corazón que se haya lastimado precisamente a causa de esos desacuerdos, de esas peleas, de esos conflictos. Y te ruego, mi Señor, que les recuerde que son hijos y que son hijas tuyas y que se deben de poner de acuerdo. Y te ruego, mi Señor, también en donde hay necesidades materiales para que seas tú dando la provisión. Pero también te ruego que donde hay enfermedad, Padre, seas tú regalando sanidad. Acudimos a ti, Padre, porque tú eres ese Padre bueno, el Dios Todopoderoso, que nos ha adoptado como sus hijos y que podemos acudir a ti y pedirte. Y gracias, Señor, porque tu gracia llegó a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido que seas tú, mi Señor, hoy enseñándonos lo que nuestra vida necesita, lo que nuestras almas necesitan y necesitamos es de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, recuerde que ayer comenzamos a estudiar esta primera carta a los tesalonicenses y este pueblo de Tesalónica era de esas nuevas iglesias que se estaban formando en esta región de Macedonia, lo que hoy llamamos o conocemos como Grecia. Y ayer trabajamos que había un equipo con Pablo, que estaba Silvano y Timoteo, desde donde él estaba dirigiendo la carta a esta gente de Tesalónica. Y trabajamos ese orden de ese saludo que Pablo siempre da. Y les decía que cómo podíamos llevar esta palabra a nuestras vidas, que como un equipo, cómo está nuestra familia, y que en el orden que él lo da es gracia y paz, porque no puede haber paz sin antes haber llegado la gracia de Dios a nuestra vida. Y si ha llegado la gracia de Dios a nuestras vidas, es decir, ese perdón, ese regalo de salvación, pues nosotros debemos de vivir agradecidos a Dios y que nuestra conducta ya tiene que ser diferente. No podemos evitar que se presente un conflicto, pero vamos a solucionarlo a la manera de Dios, como dice la palabra de Dios. Y eso nos va a traer paz, porque van a haber puntos de acuerdo, porque vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hoy vamos a leer el segundo versículo del capítulo 1. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Miren, ellos eran una iglesia nueva, los de Tesalónica. Y aquí este líder de ellos, que era el apóstol Pablo, y el que dice que siempre oraba. Pablo no solamente era un hombre que Dios lo usaba para sembrar, para empezar iglesias, sino que era un hombre de Dios en donde Dios lo utilizaba para dar la palabra de él, pero Pablo claramente tenía también una comunión con Dios mediante la oración. Pero Pablo, casi uno lo ve en las cartas, que él poco pedía para él, sino que pedía era para todas esas nuevas iglesias claramente conformadas por personas, por nuevos creyentes. Y recuerde lo que siempre hemos hablado, que la iglesia no es la edificación o el sitio donde nos reunimos, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y recordemos que como hijos de Dios, como cristianos, hemos sido sellados
con el Espíritu Santo. Esas son las arras. Él nos ha comprado a precio de sangre y nos ha sellado, nos ha puesto esa marca, ese sello de que somos sus hijos. Y si en nosotros mora el Espíritu Santo, podemos ir entendiendo la palabra de Dios. Podemos acudir a nuestro Padre en oración y pedirle que nos ayude. E inclusive le pedimos que nos enseñe también. Y hoy podemos ver cómo Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Y qué bonito que Pablo intercedía y tenía razones para darle gracias a Dios por esta gente de Tesalónica. Yo quiero leerles, acompáñenme por favor a 2 de Corintios, el capítulo 8, y voy a leer desde el versículo 1. Y dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, está hablando de este pueblo de Tesalónica. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Mire, era gente que no era muy rica materialmente hablando, pero ya habían entendido, habían comprendido que la gracia de Dios había llegado a sus vidas. Recuerden que esta era gente que tenía mucha influencia de pensamientos de los griegos, y que también había gente judía que se había esparcido, pero acá lo más importante es que habían entendido de qué es la gracia de Dios, vivían agradecidos con Dios y eso los había conducido a vivir de una manera generosa, porque dice, en medio de las pruebas más difíciles presentaban problemas, tenían inconvenientes como los que ustedes y yo podamos tener en otras proporciones y tantos en diferentes áreas y aspectos de nuestras vidas. Pero ellos, eso no fue impedimento para que su desbordante alegría vivían con gozo, el gozo de saber de haber encontrado una nueva vida, es decir, que el Señor sale a su encuentro y empieza un cambio y una transformación. De esa manera deberíamos nosotros de vivir hoy en día. Yo les propongo que hoy vivamos con un gozo de saber que el Señor Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, se ha presentado en nuestro camino y hoy nos muestra un camino diferente, una forma nueva de hacer las cosas, que somos esas nuevas creaciones en Cristo Jesús, que no nos las sabemos todas, pero que vamos aprendiendo lo que Dios dice en su palabra y lo vamos aplicando. Y estos hombres, estas personas de Tesalónica, habla acá del apóstol Pablo a la gente de Corinto, les está contando qué está pasando allá en Macedonia. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Y mira algo bien interesante que dice en el versículo 4, dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esa ayuda para los santos. Entonces, ese gozo nos tiene que llevar a desprendernos, y no solamente de lo material, sino porque se desprendían ellos, porque amaban a Dios, habían entendido ese mensaje de salvación y ellos querían ayudar a estos santos para que el mensaje de Cristo se fuera expandiendo a otras regiones. Pero qué lindo, y yo siempre les propongo, ¿por qué no empezamos a que el mensaje de Cristo, a lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, a lo que Él no nos deja solos, sino que empieza a trabajar en nuestro ser interior, ese mensaje se pueda expandir a través de nuestras reacciones y de nuestras acciones allí en donde tú vives cotidianamente en tu hogar? Ser alguien especial para tu esposa, ser alguien especial para tu esposo, para tus hijos. No dejemos de abrazarlos, no dejemos de abrazarnos como esposos, como familia, de ayudarnos, que mostremos el amor de Cristo. Mañana vamos quizás a hablar de esto en el versículo 3, si alcanzamos, pero lo más importante es que hoy nos quedemos, que debe haber gozo en nuestros corazones, de saber que somos hijos de Dios. Él nos ha adoptado como sus hijos y nos ha elegido para que vivamos en santidad. Y esa santidad nos tiene que llenar de gozo y nos tiene que llevar ese gozo a ser generosos. Da un abrazo, porque tú dices,
Yo no tengo hoy dinero para dar a alguien, pero tienes una palabra para darle a alguien de parte de Dios. Dale un abrazo, dale una palabra de aliento, dale una ayuda. De pronto tú no tienes lo que esa persona necesita, pero tú sabes quién lo puede ayudar y lo puedas conectar. Qué bonito que hoy podamos, a través de la oración que nos dice el apóstol Pablo aquí, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se estaba manifestando en agradecimiento a Dios a ser generosos. Pero esa generosidad lo que los movía era el amor a Dios, de lo que ya habían recibido de parte de Dios, de lo que por gracia habían recibido, por gracia estaban dando. Que hoy podamos reflejar esa gracia de Dios a través de nuestras oraciones por nuestros seres queridos, pero que no nos quedemos solo ahí, sino que vamos a hacer algo, ese gozo de saber que Cristo ha llegado a nuestras vidas, que nos ha regalado salvación, que nos está limpiando, nos está purificando, nos está haciendo esos santos. También seamos esos instrumentos de Dios para acercar a otras personas, para que reciban ese regalo del Señor de perdón, de salvación, se conviertan también en esos santos apartados para Dios, que ya no practican un pecado, pero que tenemos que estar alerta y que si nos enfocamos en ser instrumentos de Dios, no vamos a estar pensando ni en luchas de no pecar, sino dejándonos usar por Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras un modelo de tu palabra, de gente como nosotros. Allí, en esos tiempos, en esa región de Macedonia, comenzaba una nueva iglesia en esa localidad de Tesalónica y cómo fueron un ejemplo para muchas otras iglesias. Ayúdanos a que nosotros podamos ser un ejemplo para otros e inclusive inspirar a otros a acercarte a ti. Pero eres tú quien nos inspiras, Espíritu Santo, mediante tu palabra, a hacer esos instrumentos tuyos y te damos gracias. Ayúdanos a consolidar esa obra de lo que por gracia hemos recibido por ti, nosotros podamos ser usados por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.